Un imperio floreció en la selva, levantó ciudades gigantescas, desafió al tiempo con su sabiduría y un día simplemente desapareció. Los mayas dejaron tras de sí templos, enigmas y un silencio que aún resuena. Hoy, en Horizonte Oculto tras la huella, exploramos el misterio de su desaparición. Los mayas fueron una de las civilizaciones más brillantes de la antigüedad. Su área de influencia se extendía por lo que hoy conocemos como el sureste de México, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, Guatemala, Belice, el occidente de Honduras y El Salvador. Entre aproximadamente el 2000 a.C. y el 1500 después de Cristo, desarrollaron una cultura deslumbrante, con conocimiento en astronomía, matemática, arquitectura, escritura jeroglífica y un calendario de precisión casi obsesiva. Alcanzaron su máximo esplendor durante el llamado periodo clásico, 250-900 después de Cristo, cuando ciudades-estado como Tikal, Palenque, Copán o Calakmul se convirtieron en auténticas metrópolis, repletas de pirámides, templos y observatorios astronómicos. Pero como toda gran historia, hay un giro inesperado. Hacia el siglo IX después de Cristo, muchas de esas majestuosas ciudades fueron abandonadas misteriosamente. La selva se las tragó, las estelas dejaron de erigirse, los templos quedaron vacíos y los mayas desaparecieron del corazón de su mundo. Primero hay que aclarar algo importante. Los mayas no desaparecieron como pueblo. Sus descendientes aún viven en Centroamérica. De hecho, más de 6 millones de personas hablan lenguas mayas hoy en día. Lo que realmente ocurrió fue el colapso de las ciudades mayas del sur durante el Clásico terminal. El enigma es por qué una civilización tan avanzada y tan arraigada en su territorio decidió abandonar en masa sus urbes. Existen varias teorías y lo más probable es que fuera un conjunto de factores que se potenciaron entre sí. Colapso ecológico. La arqueología ha demostrado que los mayas practicaban una agricultura intensiva, talando selva y cultivando maíz en grandes extensiones. Con el tiempo, esta sobreexplotación erosionó el suelo y agotó los recursos. Algunos investigadores creen que hambrunas generalizadas golpearon las ciudades, provocando migraciones masivas. Sequías prolongadas. Estudios paleoclimáticos, analizando sedimentos de lagos y estalagmitas en cuevas, revelan que entre los siglos IX y X hubo sequía severa y prolongada. Para una civilización que dependía de la lluvia para almacenar agua en cenotes y reservorios, estas sequías fueron devastadoras. Imagina ciudades como Tikal, con decenas de miles de habitantes, de repente sin agua suficiente. El caos estaba asegurado. Guerras internas. Los mayas no formaban un imperio unificado, sino una red de ciudades-estado rivales. Los códices, las estelas y los hallazgos arqueológicos muestran que el periodo clásico terminal fue una era de guerras intensas. Ciudades como Calakmul y Tikal se disputaban poder, prisioneros y prestigio. Cuando los recursos comenzaron a escasear, estas guerras se intensificaron, hasta llevar al sistema político al colapso total. Crisis política y religiosa. Los reyes mayas se presentaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Si no podían garantizar la lluvia, la fertilidad de la tierra o la victoria en batalla, su legitimidad se desplomaba. En tiempos de sequía y hambre, la población pudo haber perdido la fe en sus líderes y abandonado sus ciudades para buscar mejores horizontes. Epidemias y enfermedades. Algunos investigadores creen que las malas condiciones de agua y la alta densidad urbana pudieron haber favorecido brotes epidémicos que diezmaron a la población. Aunque no hay pruebas directas, es una hipótesis plausible. Factores combinados, un efecto dominó. Lo más aceptado hoy es que el colapso fue multicausal: sequías, hambre, guerras, crisis política y desestructuración social se entrelazaron hasta hacer insostenible la vida en las grandes ciudades. ¿Y qué pasó después? Aunque las ciudades del sur se despoblaron, los mayas no desaparecieron. El poder se desplazó hacia el norte de Yucatán, donde florecieron ciudades como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Más tarde, en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, todavía había poderosos reinos mayas, resistiendo en la península y en las selvas de Guatemala. El último reino independiente, Tayasal en Petén, Guatemala,
cayó recién en 1697, casi 2 siglos después de la conquista de Tenochtitlán. El colapso maya sigue siendo un tema que fascina porque no fue un simple derrumbe, fue un abandono enigmático de ciudades majestuosas, como si un pueblo entero hubiera decidido desaparecer de la noche a la mañana. Eso lo convierte en terreno fértil para el misterio, la especulación y hasta las teorías esotéricas. Algunos sostienen que los mayas predijeron su propio final y migraron hacia otros lugares. Otros han hablado de huellas de contacto extraterrestre o conocimientos ocultos que lo llevaron a retirarse estratégicamente. Para muchos descendientes mayas actuales, lo que ocurrió no fue desaparición, sino una transformación espiritual y cultural. Se encontró un altar en la selva guatemalteca que muestra mezcla de influencias con Teotihuacán, lo que subraya que Tikal y otras ciudades mayas no eran aisladas, sino que participaron de una red más amplia de intercambio religioso y político. En Chichén Itzá, un análisis de ADN de restos humanos en una tumba colectiva de niños entre 3 y 6 años ha revelado que algunos eran hermanos, incluso gemelos idénticos, vinculándose con mitos mayas como los del Popol Vuh, donde los gemelos ocupan un papel simbólico fuerte. Este sacrificio infantil apunta tanto a dimensiones religiosas como a posibles crisis sociales, cuando otros medios rituales o recursos no bastaban ya. Gracias por acompañarnos en este viaje, tras la huella de Horizonte Oculto. Aunque el capítulo de hoy terminó, la curiosidad no tiene fin y nos volveremos a encontrar donde lo desconocido nos llame.